¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Humberto Ibáñez y hoy quiero compartir con ustedes un nuevo caso resuelto gracias a mi teoría de las redes magnéticas y de los focos ácidos, que por cierto al final del video comentaré un poquito en qué consisten esas dos teorías que se están uniendo a la práctica del biomagnetismo para poder resolver ese tipo de casos crónicos degenerativos, ese tipo de casos que ha costado mucho trabajo resolver a muchos consultantes. ¿Por qué? Porque no se entiende a veces cómo se está comportando este microbio, y en esas dos teorías vamos a ver algo muy interesante. Pero bueno, lleguemos al tema importante ahorita. Es un caso que vamos a presentar el día de hoy sobre una enfermedad rara. En realidad yo realmente no conocía yo mucho de este problema, de esta enfermedad llamada fotosensibilidad. En su momento, hace 37 años, este paciente lleva 37 años con ese problema. Desde sus 30 años empezó. En su momento, después de varios estudios que le hicieron a don José, detectaron que lo que él tenía en realidad pues, era fotosensibilidad. O sea, un tipo de reacción que le viene en su cuerpo ocasionado por la luz solar. El señor José comenta que cuando él se exponía inclusive a recibir los rayos del sol que llegan por la ventana, nomás de percibir esos rayos del sol, él empezaba a las siguientes horas, 4 o 5 horas después, una sensación de dolor. Primero le corría por este lado, él no lo va a mencionar ahorita en el video, que le corría por este lado, duraba unas horas, una situación muy molesta de dolor, y luego le llegaba por el lado, a las horas le cambiaba al lado izquierdo y le corría por todo el lado izquierdo, y así le duraba algunos días, como él no lo va a comentar. Buenas tardes. Mi nombre es José. Bueno, les vengo a compartir nuestra carrera. Lo que pasa es que sí lleva como 9 meses que contacté a... Sí, 8 o 9 meses, ¿verdad? Sí. Más o menos. A Humberto. Y mi problema, uno de los detalles que tenía, sobre todo, que siempre me preguntaba, ¿cuáles son sus detalles? Era uno que se llamaba sensibilidad a la luz solar. O sea, que yo no podía estar en el sol para nada, así un segundo, así que me flasheaba, y ya venía algo que después, con las personas que yo fui los especialistas, ya no, es primero migraña. Y eso empezó a los 30 años. Entonces, a los 30 años, como yo no tenía lentes, ni sabía que no necesitaba lentes, no seguros en el sol. Era un flashazo y me duraba como 2 o 3 días el dolor así como antifaz de un lado, y luego iba como que creciendo, o sea, como la foto del flash, y a las 4 o 5 horas empezaba a aumentar el dolor aquí como antifaz, y luego pasaba así un ciclo como de un día y se pasaba el dolor. Entonces los doctores decían, migraña, ahí te da el medicamento para la migraña. Digo, pero no es cuando ocurre el sol, es que es tu detonante. Se lo cuida mucho del sol, nada, no me prestan bicicletas. Y ya pasaba el episodio, y mientras yo no me descuidaba, todo estaba bien, pero no puedo evitar a veces ni voltear a la ventana, nada, estás así, ya. Y entonces, bueno, no, pues nada, los oculistas, a ver, que fondo de ojo, que la aparato, tú no tienes nada. Oye, pero me pasa esto, fotosensibilidad. Bueno, y luego, pues nomás, o sea, cuídate, evita el sol, cuídate del sol. Oye, pero, pues nada más, cuando te ve, tómate estas pastillas. Y así pasaron los años. Luego, algunas te dije, bueno, con el pulmón en medio, voy a ir con el especialista, oftalmólogo, que tenga toda la experiencia y todo. Oiga, yo no le dije que estaba con dolor. Esto, chico, déjame. Con muchos estudios. Pues todo está bien. ¿Saben qué? A mí me pasa esto, y ahorita traigo esto. Pues tú no tienes nada en los ojos. Y yo detecte, no tienes ninguna anomalía. Entonces, ¿por qué sucede? Es una cosa rara que puede ser por la cuestión de que del hemisferio, mi derecho, mi hemisferio izquierdo, o sea, todas las expresiones raras, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues tómate tu analgésico cuando te suceda. O sea, no dejaban alternativas. Para mí también era nuevo eso de la fotosensibilidad. Yo la verdad ni sabía qué la generaba, qué la causaba, qué activaba esa fotosensibilidad, si realmente era por el sol. Entonces la solución que le habían ofrecido era, pues evita el sol, ¿no?
para que no se haga esa reacción. Pero preguntando qué es lo que está detrás de esa fotosensibilidad, cuántos tipos de fotosensibilidad hay, yo no tenía ni idea en realidad. Pero bueno, vamos a hablar primero de la fotosensibilidad. Hoy se sabe que la luz solar puede desencadenar en algunas personas reacciones de fotosensibilidad. Estas reacciones se detectan a menudo cuando se aparecen erupciones, irritación o dolor en las zonas expuestas a esta luz solar. Algunos fármacos o compuestos químicos o de cosmetología que se aplican sobre la piel son las principales causas de esa fotosensibilidad. Productos farmacéuticos como los AINES, como el ibuprofeno, antibióticos, antifúngicos y otros 300 fármacos también pueden producir ese tipo de reacción. A menudo los tratamientos que se sugieren a estas personas es sencillamente evitar el sol, usar ropa protectora, interrumpir, según dado el caso, previa consulta con su médico, interrumpir esos productos o cosméticos que están exacerbando esa reacción, ¿verdad? O también la utilización de algunos productos de protección solar. Hoy día se sabe que existen dos tipos de reacciones de fotosensibilidad. La gran mayoría de ellas, casi el 95%, son reacciones de fototoxicidad y solo un 5% son reacciones de fotoalergia. La diferencia entre ambas depende de si está o no una reacción de nuestro sistema inmunitario. En el caso de una reacción fototóxica, se produce un daño celular directo, muchas veces causado por algún medicamento activado con la radiación solar. Estas lesiones suelen ser quemaduras solares que aparecen en las zonas expuestas unos minutos u horas después de exponerse al sol. Estas reacciones suelen desaparecer entre los 2 y 7 días tras la suspensión del fármaco causante del problema. Las fotoalergias se dice que intervienen en nuestro sistema inmunitario. Se requiere de una exposición previa a la luz solar o por alguna ingesta de algún fármaco que haga reacción. El sistema inmunitario se une a las proteínas de la piel para convertirse en un fotoantígeno y desencadenar así la reacción. Las lesiones pueden presentarse como un proceso inflamatorio con erupciones o algún edema y prurito en algunas ocasiones. Se dice que este tipo de reacciones se presenta en personas genéticamente predispuestas. También de un asunto con ellos, y como decía siempre, busqué otras alternativas, homeopatía. Ya lo tenía de otra manera, ¿no? Con la energía y todo eso. Bajaba un poco, pero todavía nada, acupuntura directa en los ojos, acupuntura en la oreja. Y eso me lo hacía resistir más, yo sí notaba, que me lo hacía resistir más, pero no me nada. Controlado. O sea, si no iba yo a la acupuntura, que me diera alguna especie como de carga, para que corriera, no, o sea, era depender de esas situaciones. Y pues ya la de se va fastidiando, les hablo de 30 años, tengo 67, o sea que me para después de 15 años de eso, mira, no me puedo poner mejor un diseño aquí enfrente y todo, pero no, ¿verdad? No puedo andar así, entonces, así, ahora sí parece casi seguro se va acostumbrando, pero es muy incómodo. Lo interesante de este caso de don José es que ni se untaba cremas, ni tomaba medicamentos, ni tomaba antibióticos, ni antifúngicos, ¿sí? Y los primeros 30 años de su vida, él los cursó sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de reacción, ¿sí? De repente llega un momento determinado, a los 30 años, empieza el problema a manifestársele. Entonces, este tipo de paciente no está ligado a ese tipo de sustancia, o de crema o de algún producto cosmético que sea el que esté generando esa reacción, ¿verdad? Y por otro lado, pues podríamos pensar entonces en un proceso de alergia, de fotoalergia generada y activada por la luz solar. Pero la pregunta es, ¿por qué no se había activado 30 años de su vida atrás? ¿Por qué al llegar a los 30 años se empieza ese proceso de reacción? Este hombre, pues obviamente no buscó por muchos lugares, como lo vamos a escuchar, como lo hemos estado escuchando en el video, buscó por muchos lugares respuestas y probó de varios tipos de tratamientos. Yo lo conozco en Guadalajara, cuando yo doy consulta cada mes a Guadalajara, lo reviso y él me informa que entre sus síntomas es problemas digestivos, problemas de circulación y el problema de la fotosensibilidad a la luz solar.
Entonces yo reviso, en la primera terapia encuentro la salmonela en alguno de sus diversos puntos magnéticos. Pasa un tiempo, llego al siguiente mes a Guadalajara, lo vuelvo a ver, lo vuelvo a revisar y una vez más vuelvo a encontrar la salmonela en otro de esos puntos magnéticos que están ligados a la red magnética. Claro, para otros terapeutas en biomagnetismo, para la mayoría encontrar el punto magnético trocante mayor, pues es la salmonela, ¿no? El punto oficial de ella. Quizás se puede esconder como nos enseñan en algún reservorio. No fue este el caso de don José. Raras veces se me llegó a esconder en un reservorio. El punto es de que cuando yo lo vuelvo a revisar una segunda ocasión, me encuentro otro par magnético diferente al que yo había visto la semana pasada, pero que sigue estando dentro de esos pares relacionados con mi red magnética de la salmonela. Entonces, para mí, seguía nuevamente presentándose la salmonela. Si bien es cierto que si encuentras otro par magnético, por ejemplo, la Yersinia intestinalis de flanco a flanco, decimos es Yersinia intestinalis, así nos lo están enseñando en las escuelas oficiales de biomagnetismo. Para mí, yo en la experiencia y en la investigación que he realizado, no es otro punto más de que ese otro punto es otra manifestación de la misma salmonela, dado que esta bacteria hace todo un recorrido por diferentes etapas y facetas, hace diferentes mutaciones, migra a diferentes partes de nuestro cuerpo, activa diferentes puntos. Desafortunadamente, se está enseñando que son puntos que no tienen relación uno con el otro. Desafortunadamente, se cree que la bacteria que está en el flanco no tiene nada que ver con la bacteria que está en trocante, no tiene que ver con la bacteria que está en pericardio, y así en otros puntos se le ha dado y se le ha clasificado desafortunadamente con nombres diferentes. Quizás la bacteria, en mi opinión, los está engañando, quizás la bacteria está mutando, es una bacteria pleomórfica. Hace más de 100 años un investigador llamado Royal Ray descubrió varias facetas en las etapas de vida, de esa salmonela, y se dio cuenta que fue clasificada por la bacteriología con nombres diferentes, pero no se trataba sino de la misma bacteria. Es lo que yo he venido descubriendo, por eso es que he encontrado más de 30 puntos magnéticos relacionados con la misma bacteria. ¿Cómo lo comprobé? Porque impacto un punto, a la siguiente semana se activa otro punto. Impacto ese punto, a la siguiente semana se activa otro punto. Y cuando impacto todos esos puntos, desaparece la bacteria. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando me pasaba eso, recurría a bolsas de agua fría, así cosas naturales, fomentos, para aligerar el dolor. Y al tiempo, lo que sí vi que es que declinó de forma así como casi natural, después de 20 años, del número 10 al número 4. O sea, ya era aún así más ligero. Cuando llegué con Humberto le dije, oye, tu síntoma es sensibilidad a la luz, algo de la circulación, un poco de cosas de digestión. Pero esa cosa como que actuales. Y así estuve y me manejaba ahí todo, bueno, las cuestiones que había que realizar y todo. Y pasaron como 6 meses. Y otra vez, digo, no, pues sí, declina, baja y resigue. Entonces a don José yo lo revisaba y volví a encontrar la salmonela, y el siguiente mes volví a encontrar la salmonela en alguno de sus diferentes puntos. Y fueron como 4 o 5 terapias en donde seguía encontrando la salmonela, si bien es cierto, en diferentes puntos, pero para mí era la misma salmonela. Por eso mismo su principal problema era fotosensibilidad, problemas digestivos y problemas de circulación. Que en el mes de marzo, buscando el por qué no podíamos quitar esa salmonela y otros patógenos en algunos otros consultantes, me di cuenta de que había algunos aspectos tumorales, llámese exudados, llámese quistes, accesos, displasias, neoplasias malignas. A nosotros en las escuelas oficiales de biomagnetismo nos enseñan y nos han definido cuáles son los puntos magnéticos, en qué lugares se debe de impactar, por ejemplo, un acceso intracraneal, un ejemplo, en qué punto se debe de impactar un problema relacionado con aspectos tumorales instalados en el área del pecho, en el área del pulmón, en qué punto los de problemas digestivos, problemas de colon, de pan. Entonces ya tenemos en las escuelas oficiales de biomagnetismo
enseñados principalmente por el Dr. Goiz, un esquema de puntos relacionados con los aspectos tumorales. El punto es que a menudo hemos encontrado algunos pacientes con tumores y que no se activan esos puntos. Y el tumor en el estudio de imagen sale el tumor y cuando uno revisa, pues no se encuentra activo alguno de esos puntos relacionados con el aspecto tumoral. Fue entonces que empecé a reflexionar si no existiese la posibilidad de que hubiese algunos otros aspectos tumorales no identificados con esos puntos. Desafortunadamente, en ocasiones nos casamos con una idea, nos dogmatizamos con esa idea y creemos que es la única forma de atacar los aspectos tumorales y deformarse esos aspectos tumorales. Pero no fue el caso. El caso de don José, me di cuenta que él tenía un aspecto tumoral no identificado por esos puntos. Y no nomás don José, sino ya hemos analizado muchos otros consultantes que tienen problemas crónicos, que tienen bacterias que le tratamos de pelear para poderlas eliminar o inclusive virus y desaparecen y de repente vuelven a aparecer y desaparecen de nuestros rastreos oficiales, de nuestros aspectos tumorales oficiales, desaparecen y a la siguiente vez vuelve a aparecer. Entonces me estaba dando cuenta de que existen otros aspectos que no estamos considerando y fue el caso de don José, que me di cuenta que tenía un aspecto, un acceso en el entrecejo, en este punto magnético. Aquí encontré un acceso de él ahí que no obedece a los lugares donde se impacta el fenómeno tumoral y sin embargo me marcaba acceso. Y cuando impacto ese acceso, sale y se instala en alguno de esos puntos magnéticos de la red la misma bacteria que le había estado peleando todos estos meses. Así es como me he dado cuenta de que existen muchos otros aspectos tumorales que no se cumplen, que no se impactan en los puntos magnéticos enseñados en el fenómeno tumoral. Y al no encontrar esos otros puntos magnéticos, recuerda que un foco ácido o un acceso, una displasia, neoplasia, termina siendo también un reservorio de microbios. Entonces, si no encuentras, si no aprendemos a identificar esos otros focos ácidos que no se cumplen con la enseñanza, los microbios se nos van a seguir escapando. Y son los casos de muchos consultantes que no se pueden curar bajo el esquema en la forma que se está enseñando el biomagnetismo. Hace 2 meses, iba a una persona de lo que es el foco ácido directo. Cuando él dijo, fíjate que acabo de entender o descubrir una situación de esto, y esto hace que mientras tú resuelvas esto, no se declares con otras cosas. Entonces empezó a pedir, ¿qué es lo que tú tienes del problema de dolor de casi toda tu vida o 10 años o lo que has tenido? Y luego lo dije, ojos. Ojos, empezaron a detectar foco ácido directo, ¡pum! Aquí, ¿verdad? En serio, en sus ojos. Y un poco conectado con el acá. Ese foco ácido directo. Yo no entendía bien lo que era el foco ácido directo. Y ya, otras cosas que empezó a buscar y todo, y eso fue en febrero. Y entonces cuando yo impacto ese foco ácido o acceso de don José cerca del entrecejo por la frente, lo impacto, se instala la salmonela, impacto el par magnético y la red magnética de la salmonela, en el siguiente mes desaparecen sus síntomas, desaparece su fotosensibilidad y cuando yo lo vuelvo a revisar, yo ya no encontré ni foco ácido, ni tampoco encontré la salmonela activa en ninguno de sus puntos magnéticos por primera vez después de varias sesiones. Lo revisamos una segunda vez y siguió igual, libre de salmonela, libre de aspectos tumorales, libre de focos ácidos. Entonces, aquí nos estamos evidenciando un caso resuelto con esta nueva teoría de focos ácidos directos que hay que saber identificar para poder resolver ese tipo de casos que en ocasiones inclusive uno mismo desconoce realmente, ¿no? Esta bacteria, al estar haciendo un acceso en esta zona, muy probablemente en esa zona, cuando llegaba la luz solar, estimulaba la actividad probablemente de esta bacteria, generaba más toxinas y estas toxinas que se segregaban por esta bacteria en esta zona generaba el aspecto de algo, de un evento fototóxico,
O sea, la luz solar activando la exacerbación de esas toxinas producidas por la bacteria que estaba desafortunadamente en Don José instalada en este punto desde hace 37 años. Hace dos sesiones por cada mes. Ellos van constantemente. Y ya. Y luego cuando yo ya, después de esa vez que me trató el propósito directo, lo como siempre cuidando todo. Y de repente, como hace un mes, yo sin querer, así que me había obligado a sin lentes oscuros, estar como media, pero casi que solo me estaba dando, pero así vaya. Y como no te amaría, cuando me mostraría, dije, ching, esto así me va a agarrar buenísimo porque pues, me estoy exponiendo totalmente. Y ese día a las horas iba a empezar el proceso. Pero actualmente ya después de las primeras que me trató, ya de 4 ya más andaba en 2, como quien dice, de molestia, que duraba también horas. Y de esa vez, yo llegué hasta psicológico, yo me estaba esperando a que horas Ya lo extrañaba. Sí, el proceso, ¿no? Pasábamos 6 horas, como que yo sé su mismo refrigerador, dije, como que ya siento. Como que ya va a empezar. Y yo no sé si lo pasé, que pasé mi cuerpo, sí ya va a empezar. Y pasaron 15 minutos, como que ya dije, ya cabía a los 15 minutos. ¿Qué será? Ahora sí le atinó el límite. No, ni me acordaba, porque fue así de. Yo dije, no, pues rarísimo, pero ya. Y en la penúltima, marzo para acá, otra vez, mayo, ya me dijo, ¿los focos directos dónde están? Ya podía mal, y dije, no, pues ya como me comenté, dije, no, pues voy a cuidar porque efectivamente, ya sí cuidaron mucho. Y nada. Y ahora que me preguntó por qué se ocurrió ayer, vi que respecto a lo de las fotos, o sea, ya efectivamente, nada, claro, no me pongo así, cuidar, es abierto así, no digo, pero ya es una línea, como no sé, pero ya nada. Entonces, digo, el foco directo. ¿Qué era lo que impedía precisamente que todo lo que me hicieran, de un lado, de otros tratamientos y todo, entre no se resuelve lo del foco directo, no resuelve como dicen otras cosas? Es que es lo que impide, es la barrera, no es el impide. Si no resuelven eso, entonces yo no sé si Emilio, niño, tengo un foco Sí, nos damos una de esa parte de la occipital izquierda. Entonces, el foco directo es básico, como dice. Quien aprenda esto. ¿Y ese foco ácido de qué era? Era un acceso. Era un acceso provocado por la salmonela que siempre tenía cada sesión que yo le daba a él. Siempre le salía. Encontraba Siempre salmonela. decían ellos otra vez. Por eso pues, Y otra vez. Siempre llegamos. También, siempre, y ya le decía otra vez salmonela. Otra vez Ya me salmonela. daba vergüenza. Es que no la puedo quitar. Sigue saliendo salmonela, pues tampoco la voy a vender. Seguía. Yo le voy a decir lo que estoy encontrando. Y no la puedo quitar. Y yo soy el que más conoce la salmonela por la red magnética que he descubierto sobre la salmonela. Y en él no la podía quitar. Significaba que había algo más que tenía que descubrir. El foco ha sido. Y de repente llegó a esa cabecita. ¿Y qué tal si el tumor no tiene nada que ver con el aspecto tumoral de los puntos descubiertos por el doctor West? ¿Y qué tal si se pueden tomar otros tumores llenados de otra forma que no tenga nada que ver con los puntos magnéticos? ¿Por qué me he de casar con esa creencia? ¿Por qué me he de casar con ese dogma? Como hoy se han casado la mayoría de los terapeutas en biomagnetismo. Y que se me vino mi idea. Y empecé con otros pacientes en Zamora y empiezo a ver resultados. Cuando llega él es otro caso así. Y empiezo a buscar, pues le pregunté, dime ese punto de dolor que hayas tenido crónico más tiempo en tu vida. Y me dijo, los ojos, Salma, búscale por los ojos. Pásame el imán buscando ese foco ácido directo. Increíble. Y cuando le pegas un foco ácido directo, salen los microbios y ahí se escondían. Que era la salmonela y pues no lo podía. Y ayer sin salmonela. Ayer lo revisé y no tenía ni foco ácido directo ni Lo salmonela. de alta. Sin salmonela. Platícalo, porque no, Platícalo. no, eso directo es como digo, la panacea, digo, en el sentido de que no, eso, si no lo resuelven, pues como él, salmonela. O sea que, como dicen,
pero iluminó la mano divina, el eje divina y el flashazo. Y espero que él siga dando los flashazos, pues para encontrar más cosas. Sí, la verdad que Que nos sí. enseñen a ustedes. En muchos consultantes, principalmente jóvenes o niños, el microbio tiene poco tiempo. El microbio se instala en su par magnético, donde llega y se instala, hace su síntoma y puede permanecer ahí, no sé, meses, quizás 1 o 2 años. No activa otros puntos. Todo va dependiendo del sistema inmunitario que tenga la persona. Pero hay gente que ya tiene años con una determinada bacteria. Esa bacteria se va reproduciendo, van siendo miles, luego van siendo millones de bacterias. Estos millones de bacterias pueden migrar por el torrente sanguíneo, pueden migrar por el sistema linfático, activando otros pares magnéticos, que como les he mencionado, desafortunadamente fueron clasificados con nombres diferentes. Entonces yo he ido revisando a estas personas y el recorrido de estos microbios, dónde se han estado instalando y activando. La forma como lo he comprobado es que cuando yo impacto todos esos puntos es cuando logro quitar por primera vez a ese microbio. Y eso es a lo que yo le llamo red magnética de este microbio. Así hemos encontrado actualmente muchos otros microbios que tienen su red magnética. Para mí, los aspectos tumorales son escondites, son reservorios, terminan siendo reservorios de a veces varios microbios. Algunas veces podremos encontrar solamente un microbio ahí, algunas veces salen de ahí otros 2 o 3 microbios, ¿no? Ese es el caso de algunos consultantes que cuando tú impactas el aspecto tumoral, llámese quiste, absceso, y das una siguiente revisada, de repente puedes encontrar algún microbio que inclusive no hayas visto en tu rastreo anterior. ¿Sí? Entonces vas llegando a esas conclusiones de que muchas veces cuando no se quita un microbio, bien sea porque se está recontagiando el consultante, bien sea porque el microbio se está escondiendo en un reservorio como nos lo están enseñando, pero también muchas veces bien sea porque este microbio muta y activa otros pares magnéticos, que lo que es la red magnética que yo llevo descubriendo de varios de esos microbios. Entonces se te escapa. Por la red magnética, se te activa otros puntos, se te escapa. Pero también se te puede escapar porque te forma otros focos ácidos no clasificados, otros aspectos tumorales no identificados, y ahí se guarda y ahí sigue haciendo su manifestación y no la quitas. Entonces la enfermedad sigue su proceso, se sigue volviendo crónica. Entre más tiempo pasa el consultante con ese microbio más se reproduce, más capacidad tiene de ir migrando a otros tejidos, invadiéndote de diferentes tejidos y obviamente activando diferentes puntos magnéticos. Varios investigadores desde hace más de 100 años llegaron a esa conclusión también, de que los microbios pueden mutar, de que los microbios se pueden mover, que los microbios se pueden reproducir e instalarse en otras zonas, y para adaptarse a esas otras zonas de nuestro cuerpo, zonas con un pH distinto, zonas con inclusive una bioquímica, una biología distinta, hacen mutación para adaptarse y poder sobrevivir en ese otro tejido. Y es de la forma como nos están activando diferentes puntos magnéticos, diferentes pares magnéticos que desafortunadamente, como lo vengo diciendo, fueron clasificados siguiendo el esquema de la bacteriología oficial, y eso pues no corresponde con la realidad, y eso es lo que está pasando con muchos terapeutas que se están frustrando, que se están decepcionando, que están inclusive buscando otras alternativas para poder ayudar a sus consultantes junto con la del biomagnetismo. Pero lo que pasa es que no se está entendiendo este principio. No se está entendiendo que si no impactas la red magnética de algunos de estos microbios, en algunos consultantes que ya lo traen crónico, no lo vas a quitar y no se va a curar. Y ahí es donde mucha gente puede, inclusive pacientes que toman en cuenta para su terapia el biomagnetismo, puedan salirse decepcionados con el biomagnetismo, diciendo inclusive cosas negativas de él, que no funciona, es una terapia que es una pérdida de tiempo, que a mí no me quitó nada, pero muchas veces no responde porque la forma como se está enseñando, pues tiene deficiencias. Tiene deficiencias y carencias o cosas que todavía falta por desarrollar sencillamente.
O sea, todavía faltan nuevas cosas por ir descubriendo sobre la marcha. Recordemos que el biomagnetismo tiene poco tiempo de vida, ¿verdad? Y entonces seguramente lo que vamos aportando yo, otros terapeutas en diferentes partes de México o del mundo, pues va a ir enriqueciendo estos conceptos. Algunos quizás vamos hasta a cometer errores, algunos quizás nos vamos a equivocar, pero es por esa inquietud de ir buscando solución a muchos de estos problemas que en algunas ocasiones no hemos podido resolver. Yo sé que hay casos de mucho éxito, de muchos terapeutas que llega al consultante con un microbio, lo impactó y se quitó y se curó y funcionó perfectamente. Como les he mencionado, son casos en donde el microbio no ha hecho cambios, no ha hecho mutación, no se ha trasladado a otros puntos magnéticos, no ha activado otros focos ácidos no clasificados por el aspecto tumoral de las escuelas oficiales y pues se ha podido resolver. Entonces son casos de éxito, el biomagnetismo funciona. En algunos casos funciona muy bien, en otros casos hay que entender estos otros principios. Como fue el caso ahorita que acabamos de ver con don José, que si no ha encontrado ese foco ácido en el entrecejo, no hubiera podido ni liberarlo de esa bacteria, ni quitar esas toxinas que se estaban acumulando y que reaccionaban por esa imposición a la luz solar, que en ocasiones él tenía que evitar ya como un hábito de vida, colocándose unos lentes, que por cierto eran unos lentes muy grandes, que yo le llegué a ver grandes para que tapara toda esta parte de su cara y de sus ojos por la fotosensibilidad que padeció desde los 30 años de edad, ¿sí? Entonces, él hubiera probado, como él lo menciona en el video, y probó todo tipo de tácticas, todo tipo de estrategias, de tratamientos, de medicamentos, pero él no quería seguir dependiendo de eso, él no quería seguir dependiendo de tomar analgésicos, de tomar desinflamatorios constantemente, estarse cuidando todo el día de la luz solar, todo el día con las gafas, con los antifaces para evitar la luz solar. O sea, si lo pensamos desde el punto de vista de una reacción alérgica, entonces estaríamos pensando que él es alérgico al sol. El sistema inmunitario reacciona por la activación de los rayos solares en sus ojos o en su frente. Entonces le estaríamos echando la culpa al sol, ¿sí? Así como alergeno. Entonces, los muchos procesos de alergia, a lo que yo he visto actualmente y en casos que se han resuelto de por ejemplo, alergias respiratorias, que me he dado cuenta que es un virus. En realidad, que en la mayoría de los casos activa esa alergia respiratoria, activa ese rinite, pero es un virus que tiene red magnética, es un virus que se instala en diferentes puntos magnéticos, no se encuentra, no sale en los estudios de laboratorio, no se le menciona como culpable, y sí se le menciona como culpable al cambio de estación, al frío, a algunos alimentos, a algunos alergenos. Entonces, la cuestión es esta, y volvemos al mismo punto. ¿El alergeno externo es el responsable del proceso de alergia? ¿O son microbios? ¿O son, como en este caso, focos ácidos que están ahí? Exceso de toxinas segregada por estos microbios patógenos que ante un estímulo externo hacen su reacción biológica, su reacción bioquímica y liberan toxinas que a la postre nos generan estas alergias, ya sea en la piel, ya sea comezón, prurito, inflamación, ya sea rinitis alérgica, cualquiera. Yo creo que no se está encontrando y no se está entendiendo algunos de estos microbios y están activando procesos diversos de alergias a los cuales por equivocación se ha culpado a otros aspectos que muchas veces no tienen la culpa total del problema de su enfermedad. Pues bien amigos, esa es mi opinión, como les he venido diciendo. El biomagnetismo integrado con redes magnéticas y ahora con focos ácidos, el descubrimiento de los focos ácidos nos está abriendo una nueva perspectiva, nos está abriendo una nueva puerta, una nueva forma de entender las causas de muchas de las enfermedades que están afectando desafortunadamente hoy día a muchas familias. Esto va a seguir, vamos a seguir haciendo investigación sobre los focos ácidos directos y otros aspectos tumorales que no entran en esas clasificaciones. Esto apenas empieza, seguiremos presentándoles nuevos casos futuramente de nuevas enfermedades que puedan ir llegando y cómo las vamos a ir resolviendo. Estén al pendiente de nuevos videos y nos vemos próximamente en un nuevo video. Me dio gusto saludarlos. Hasta pronto.